próximos años, los próximos 4 años de Trump en la Casa Blanca, es que recibimos en la mesa de desayunos informales a María Eugenia Pereira, docente de la Universidad Católica, y Pedro Incern, docente de la Universidad Ort, los dos especialistas en relaciones internacionales. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos, gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. A ver, Trump prometió a lo largo de la campaña y luego de ser electo decenas de medidas para estos primeros días de gobierno, desde la deportación más importante en la historia de Estados Unidos hasta, bueno, acabar con la guerra de Ucrania en un solo día. En este primer día, que es efectivamente, literalmente, el primer día de Trump llegando a la Casa Blanca o volviendo a la Casa Blanca, ¿dónde están los focos de atención más importantes? ¿Dónde tenemos que estar prestando atención? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, hay una dimensión bien interesante en la política inmigratoria y en la política arancelaria. ¿Por qué? Porque tiene una dimensión doméstica, simbólica y externa. Ahí se conjuga algo bien complejo que tendrá un impacto casi inmediato. Por eso la cuestión y el hacer un hincapié tan profundo en una agresiva política antimigratoria en la frontera sur, que es algo decididamente muy ríspido, muy sensible, y que en definitiva, al igual que la política que la política arancelaria, en donde no se puede poner 60%, 30% de aranceles a todo, va a ser muy compleja de llevar a cabo en su totalidad. Por eso empezará por allí, empezará por una política agresiva de deportación de algo que tiene una característica, insisto, doméstica, exterior y profundamente simbólica. Su primera decisión será por allí. Es notable ver cómo está sistemáticamente dejado de lado la cuestión económica en cuanto al déficit de la economía de los Estados Unidos, al déficit fiscal y a la cuestión de la deuda. Parece no importarle a la sociedad americana, a la dirigencia americana, la dimensión que tiene un déficit del 7%, la dimensión que tiene una deuda del 121% del Producto Bruto. Es algo en ese sentido sorprendente que habrá que tener presente. Más adelante podemos tocar otro tema bien importante, al menos para mí, que tiene una dimensión simbólica pero también muy concreta, que es el rol de Elon Musk y de Vivek Ramaswamy, ¿no? Esta combinación tan particular de lo que puede salir muy bien o muy mal. No creo que pueda salir regular, ¿no? De este departamento de eficiencia gubernamental, que está allí puesto para reformar. Nosotros conocemos mucho que en el Río de la Plata y también en América Latina la necesidad de reformar el Estado, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, hacer más eficiente un aparato estatal generalmente poroso, generalmente con opacidades. Bueno, en los Estados Unidos pasa lo mismo. Lo que pasa es que es un país tan dinámico, tan próspero, que no lo tenemos tan presente. Y hay allí un punto central en donde la dimensión simbólica tiene menos peso, pero en donde la realidad yo creo que puede jugar una gran victoria o incluso una gran derrota de Trump. Antes de pasar a ese tema, que sí, obviamente es uno de los que vamos a tocar, me gustaría preguntarles, hablando justamente de las deportaciones masivas, estamos hablando de millones de indocumentados en los Estados Unidos. Entonces, la pregunta o la duda es, ¿cómo es una deportación masiva? ¿Qué es lo que podemos esperar de esta decisión del presidente? Bueno, hay un tema para mí que es importante rescatar, que una cosa es el Trump electo, los dichos del Trump electo, y otra cosa después es cuando llega a la Casa Blanca y tiene todo el andamiaje institucional atrás que de alguna forma lo habilita o inhabilita a tomar ciertas decisiones. Es esperable que tome medidas, no es esperable que sean automáticas o que a partir de mañana, sino que sea algo más bien progresivo. Esto no es algo nuevo, lo vimos en la primera presidencia de Trump, ya se hablaba de la inmigración ilegal, o sea que es algo que es una continuidad de alguna forma de las políticas que él venía tomando desde su primer mandato. Ahí yo veía un dato que me llamaba la atención en estos días. Obama llegó a deportar 400.000 personas en un año. Trump, en el año que más personas deportó menos de 300.000, 267.000, según datos que veían en estos días. O sea, hay una distancia entre el dicho y el hecho y cuánto es lo que puede. Claro, queda la pregunta de si esta vez ya con la experiencia del gobierno anterior va a lograr ser más agresivo aún en relación a esa política. Y es el perfil un poco de Trump. O sea, él de alguna forma marca la base de la negociación haciendo esos dichos muy extremos y luego cuando se sienta a negociar más de forma bilateral parte del peor escenario y va a ir dando concesiones. Es parte de un perfil tal vez que tiene de su ámbito anterior, de su ámbito más empresarial y que luego traslada también a su gestión de gobierno. Lo llamativo es que en realidad en estas elecciones el voto latino de Trump aumentó en comparación con
con Sí, las anteriores y es algo que cuesta entender, ¿no? Con el sentido común. En forma impresionante, ¿no? El 52% de varones latinos votaron a Trump y en general el 47% de las mujeres Cuando en votaron realidad más. las políticas irían contra sus intereses. Bueno, en verdad ese voto latino es de ciudadanos que han estado décadas allí, que piensan más como americanos y en verdad piensan como americanos, no piensan como latinos o como latinoamericanos. Eventualmente tienen cierta empatía y en ese sentido, sobre todo, hay un voto latino muy conservador, ha estado en ese sentido creciente. Más conservadora a cuestiones económicas antes que migratorias. Y valóricas, sobre todo la cuestión conservadora, y esto es central, yo creo que en la elección fue central el cansancio de los latinos y de los no latinos sobre esta cuestión permanente de la identity politics, de esta cuestión muy presente en las universidades y en los medios de prensa, de la permanente definición de racista de todo aquel que pusiera algún tipo de duda o cuestión de la cuestión de los transgéneros y demás. No se podía debatir nada. Era una cuestión, un tema muy sensible tanto en el ámbito público como en el ámbito de las empresas y eso cansó a gran parte de la sociedad americana y cansó particularmente a los latinos, ¿no? Así que en ese sentido es un voto que si los demócratas no cambian, y lo habíamos hablado en meses anteriores aquí, si los demócratas no cambian, ese voto latino ha llegado para quedarse y en forma creciente en el Partido Republicano. Yo creo que obviamente en estos meses emergerán nuevos liderazgos demócratas que empezarán a matizar esa posición e intentarán llevar nuevamente al centro izquierda, ¿no? Ese partido histórico de Clinton, en un punto de Carter, en un punto de Kennedy, el del mismo Obama, ¿no? Que ahora es percibido por el ala radical demócrata como casi un fascista, ¿no? Algo totalmente sin ningún sentido. Eso va a cambiar y en ese sentido el voto latino fue clave en algunos estados justamente claves, ¿no? Bien. No sé si en el punto de temas que lanzaba Pedro arriba de la mesa al inicio, ¿quedó alguno, María Eugenia, que fuera relevante para vos? Bueno, aranceles. El tema arancelario es más dicho por el propio Trump. Aranceles es una de sus palabras preferidas. Tiene varios objetivos atrás, no solamente corregir lo que tiene que ver con el déficit en el comercio de bienes de Estados Unidos, sino también una cuestión hasta de seguridad nacional. Lo que estamos viendo ahora es que la política exterior de Trump de los próximos años va a mezclar mucho dos conceptos que va a ser muy difícil separar, que es la seguridad nacional y la economía o la seguridad económica de Estados Unidos. Pero ahí, por ejemplo, con esta decisión de subir los aranceles, puede tener algunos problemas con los vecinos, puede tener algunos problemas no con estrictamente los vecinos, sino con el resto del mundo. ¿Cuál es la valoración? No, y además el tema de los aranceles es que también trasladan un poco el costo al consumidor y puede tener otros efectos en la economía, claro, como inflación. El tema un poco arancelario tiene que ver con cortar la dependencia principalmente con Estados Unidos. Hay un concepto, con Estados Unidos, perdón, con China, hay un concepto que es el desacople tanto económico como tecnológico, el dejar de depender de las cuestiones más críticas y de los recursos más importantes que hoy provienen de China y poder ser un poco más independiente al respecto. Entonces sí, obviamente China va a ser uno de los principales, pero tampoco podemos descartar que esto tenga efectos en Europa y obviamente en México y en Canadá también. Claro. Yo creo que ahí me gustaría remarcar un punto. Sí. Amo las tarifas, amo los aranceles, dijo Trump. La cuestión allí es si su política es hacia China o hacia el resto del mundo. Si es hacia China, tiene su racionalidad. Incluso yo la comparto en gran parte, probablemente María Eugenia no, y es opinable. Si es hacia el resto del mundo, ahí tenemos un problema muy serio, ¿no? Si la idea es intentar cerrar para cobrar aranceles y para tener un ingreso incluso económico para el fisco, si es intentar cerrar a los Estados Unidos del resto del mundo, de Canadá, de México, de sus socios europeos, ahí tenemos un problema. Yo creo que así está la cuestión. Él habla de tarifas, pero yo creo que está hablando de China. Expliquemos primero la racionalidad que tendría, según tu parecer, una guerra arancelaria con China. Bueno, que en verdad no es solo arancelaria, sino que es geopolítica, sino que hay allí, que es una segunda economía del mundo, que ha hecho sistemáticamente trampa, que ha robado sistemáticamente propiedad intelectual, que tiene un ejercicio de extorsión de las empresas americanas en China y que en definitiva la cuestión arancelaria es parte de una cuestión existencial para las democracias liberales en el mundo. Y en ese sentido, una parte del juego es poner aranceles a un actor económico desleal, ¿no? Y eso lo entiendo e incluso lo apoyo. Bueno, caramba, después cerrarse y establecer aranceles a México, a Canadá, a la Unión Europea, a países socios
de América Latina, sería un grave error que yo creo que no se va a cometer y que paso seguido, en todo caso lo podemos hablar en otro momento más adelante, sería una gran oportunidad para la región, por ejemplo, para Uruguay. Ahora podemos pasar a eso, pero antes, María Eugenia, efectivamente, ¿tenés algún matiz con la posición de Pedro? No, comparto bastante. Sí, yo entiendo sí que la cuestión arancelaria también es una de las medidas tal vez más palpables y más de alguna forma de rápido impacto uno puede subir. Ahora, lo que sí también es que con estas medidas de forma unilateral que quiere aplicar Estados Unidos, desconoce un sistema internacional, desconoce las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio, de lo cual es algo también que es coherente con su discurso, que no está de acuerdo un poco con lo que es el sistema del orden liberal que Estados Unidos ayudó a construir aparte, y donde él prefiere de forma más unilateral plantear las reglas del juego. Y de forma más profunda creo que lo que estamos viendo es un cambio en el sistema internacional. O sea, tenemos que empezar a dejar ese mundo tal vez más liberal, donde el libre comercio era la regla de juego, y pasamos a ver un mundo donde los países aplican más políticas industriales, donde hay más subsidios involucrados y obviamente donde hay más aranceles también. Ese mundo que Estados Unidos ayudó a construir era el mundo en el cual Estados Unidos era el hegemón, ¿no? Ahora el orden mundial parece estar disputado, estar cambiando, y entonces esas reglas ya tampoco le servirían tanto en la lógica más instrumental de Estados Unidos, por lo menos eso es lo que piensa Trump. No, yo creo que las reglas le servirían en tanto y en cuanto los grandes actores como China las respeten. Está bien. Lo que pasa es que no las respetan. Ha ingresado a la WTO, a la Organización Mundial del Comercio, en el 2001, para jugar por las reglas de la WTO, y simplemente se ha aprovechado de las ventajas y ha sido un competidor desleal, ¿no? En tanto y en cuanto sea un mundo liberal y se respeten los derechos humanos, y se respeten los derechos individuales, y haya la posibilidad de competir dentro de China, y el Estado chino no se meta en las empresas y en una sucesión de subsidios, ese mundo va a ser bueno para todos, va a ser un win-win, un ganar-ganar para todos. Pero efectivamente eso no ha sido así. Eso parecía que iba a ser así, que parecía que China sí iba a abrir al mundo en términos tanto, no solo económicos, sino de respeto a derechos individuales y derechos humanos, y ha pasado lo contrario. Y ahora eso es bastante contundente, es muy difícil argumentar en contra o decir, bueno, esperemos todavía. Démosle el beneficio de la duda a China de que va a respetar derechos humanos o derechos individuales. Ha hecho lo contrario, y sus vecinos lo saben mucho en Hong Kong, donde se han terminado las libertades, lo saben mucho en Taiwán, pero en Japón, básicamente en toda la región. En ese sentido es una política central de Trump, de quienes apoyan a Trump, de muchos de los que apoyan a Trump, y a mí me parece que es una cuestión existencial, no solo para los Estados Unidos, para nosotros también. Otra de las polémicas porque polémicas hay un montón, ¿no? Cada vez que habla Trump deja alguna cosa con la que podemos seguir hablando varios días, pero está esa decisión o idea por lo menos de anexión de Groenlandia, con todo lo que eso puede significar. ¿Les parece algo que efectivamente puede suceder, y en el caso de que pueda suceder, de qué forma, ¿no? Y sus efectos? Bueno, en el caso de Groenlandia no es la primera vez que lo pone sobre la mesa, vez. ya había hablado en el 2019 de comprarlo. A ver, acá hay, creo también de vuelta, un tema de seguridad y un tema económico involucrado, no solamente lo que tiene que ver con el cambio climático que está habilitando o va a habilitar una nueva ruta comercial que va a conectar Europa con Asia de forma mucho más corta, lo que tiene un impacto en la reducción de costos, la reducción de tiempo, pero también un tema de los minerales raros, las tierras raras que existen hoy en Groenlandia y que hoy en día Estados Unidos compra desde China también. Entonces, no solamente Estados Unidos está en Groenlandia, también lo está China, está haciendo inversiones o quiere hacer inversiones, también está Rusia ahí metido. Entonces, bueno, es lógico o es natural que Estados Unidos ponga el foco. Ahora, la forma, bueno, eso también es muy propio de Trump y hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Sí, parece irracional, pero no lo es. Recuerden que Groenlandia es parte del reino de Dinamarca. Dinamarca ha tenido enormes problemas, tanto financieros como estratégicos a lo largo del tiempo. No sé si enormes, pero importantes, y ha pensado en desprenderse de esa isla que en definitiva forma parte del continente americano, y Dinamarca es parte de la OTAN, es parte de la Unión Europea. Es una negociación en marcha tras bambalinas. Pero Trump hace esta cuestión de que uno no sabe si lo hace adrede o no, de presentarlo en el público, y al final del día parece tener sentido, ¿no? Que haya un acuerdo en esta isla enorme en donde hay 50.000 personas, en donde la capital, Nuuk, tiene 19.000, 20.000 personas, es algo todo muy, y como dice María Eugenia, efectivamente es estratégico, hay minerales raros, China le ha cerrado muchos minerales raros a los Estados Unidos y a Europa, así que, y es el Ártico,
que ahora viene, que bueno, como dijo María Eugenia, no voy a repetir, que es un ámbito de navegación, y así que eso es lo más racional que ha dicho Trump en cuanto a lo de Canadá, lo del canal de Panamá. Ahora podemos ir ahí, pero no sería la primera vez que Estados Unidos compra un Estado, además, ¿no? No. Es algo que ya ha hecho a lo largo de su historia. Bueno, casi todos los Estados Unidos, Claro. no solo Alaska, ¿no? Que es el último, Exacto. en definitiva, que bueno, la Luisiana. Le compró a Francia, a España. Francia, es Tal efectivamente, vez un ¿no? poco de modé para el año que estamos. Sí, claro, hace es un hace poco de bastante modé, que pero- no ocurría. Después se da la otra paradoja de que Trump es alguien que no apoya las políticas, digamos, para cuidar del cambio climático, y en realidad parte del interés con Groenlandia tendría foco en los Una deshielos del Ártico, consecuencia ¿no? de- Claro, sí, es interesante. una especie de paradoja. ¿Qué pasa respecto a esas otras señales, ¿no? Las que ha dado en relación a Canadá o las que ha dado en relación a Panamá. Sí. Bueno, lo de Canadá, te paso, María Eugenia, lo de Canadá no tiene mucho sentido. En verdad es una economía 15 veces más grande la de Estados Unidos que la de Canadá, y es esta manera de negociar, ¿no? A través de la humillación y ¿no? Digo esto, que es una barbaridad, para después sentarme y lograr o establecerse aranceles o determinadas ventajas. Y lo del canal de Panamá tiene un poquitito más de racionalidad, en tanto y en cuanto en ambos extremos del canal hay empresas chinas controlando los puertos. Y básicamente al final del día está negociando eso Trump, ¿no? Yo digo esto ¿para qué? Para que, bueno, a partir de esto que dije, tú pongas las barbas en remojo y renegocies esto que es intolerable para mí. Que ambos extremos del canal estén controlados por capitales chinos que al final del día tienen que ver con... Capitales chinos, ahí está, en puertos de la propia Panamá. De Panamá. Ahí Capital está. chino que al final del día son, como todos sabemos, ¿no? Una relación íntima con Beijing, ¿no? Con claro. el Estado. Eso tiene un poquito más de racionalidad, y al final del día, bueno, no sé cómo son esos acuerdos y esos contratos. Así que No, y Estados Unidos está mirando de forma muy, muy cercana a todo lo que tiene que ver con la inversión china en infraestructura. También no es raro que pase semanas después de la inauguración del puerto de Chancay en Perú. O sea, son temas que a Estados Unidos le preocupan, porque es verdad que durante muchos años la agenda de Estados Unidos con América Latina estuvo tal vez muy centrada en algunos temas más vinculados a migración o a narcotráfico, y fue dejando de lado algunos otros temas importantes como las inversiones, y eso China lo supo tomar y fue un espacio que compró y que ganó. Bien. ¿Qué pasa con la figura de Elon Musk dentro del gobierno de Trump? Bueno, es una figura tan polémica, es el hombre más rico del mundo. Hoy estaba viendo que una de las primeras, Trump va a dar órdenes ejecutivas, lo cual sería algo así como decretos, que en los Estados Unidos es una cuestión más peculiar. Bueno, en Uruguay no tanto, en Argentina está lleno siempre de decretos de necesidad y urgencia. Eso sería una orden ejecutiva, va a haber decenas, eventualmente centenas, hoy mismo, que ya ha firmado o está firmando. Uno, por ejemplo, tiene que ver con terminar con un régimen especial para los autos eléctricos. Entonces, Trump y Elon Musk, que tienen coincidencias en casi todo, no la tienen en esto, ¿no? Por eso decía, esto puede terminar muy bien o muy mal. Sí, pero eso está hablado. La cuestión de los autos eléctricos, Trump ha dicho, yo amo a este señor, me parece alguien formidable, salvo en la cuestión de los autos eléctricos. En eso estamos en desacuerdo con este gran genio, que efectivamente lo es Elon Musk. Está Elon allí liderando este nuevo departamento de la eficiencia gubernamental, que tiene que reducir este aparato estatal que tiene en términos de regulaciones 2.1 trillones de dólares, ¿no? El costo, un costo que eventualmente también se tiene que redundar en beneficio del aparato estatal federal de los Estados Unidos. Recuerden, los Estados Unidos es un país federal, muy federal, hay 50 estados, los estados pesan, las municipalidades también. A nivel de estado federal hay una inexorable y muy necesaria reforma del Estado, que no se ha hecho, que se ha intentado hacer, pero bueno, hay grupos de interés, como aquí, como en casi todos los países del mundo, que evitan eso. Y eso es una pelea que Elon Musk, y bueno, es muy importante también, hay dos líderes de este departamento. El otro es Vivek Ramaswamy, que es un nombre menos conocido. Un nombre menos conocido, pero interesantísimo también. Alguien que va a presentarse tal vez el año próximo como candidato a gobernador de Ohio. El vicepresidente Vance, que era senador por Ohio, deja su lugar a alguien. El año que viene habrá elecciones. Vivek quiere presentarse, no como senador, sino como gobernador. Ambos lideran este departamento. Es raro, ¿no? En definitiva, hay un presidente, hay un ministro. Aquí habría dos ministros, dos personajes tan peculiares liderando algo que, insisto, puede salir muy bien en cuanto a que se lleve a cabo la reforma, o puede salir muy mal por las personalidades de estos dos personajes, por la personalidad de Trump y por la dificultad de la tarea. Es dificilísima, es alguien que viene de afuera, y además también Vivek, que son billonarios, que son tipos muy exitosos, para lidiar con un aparato gubernamental lleno de grupos de interés, que saben cómo resistir a esta cuestión.
¿no? Cuando alguien va a decir, bueno, en vez de gastar 100, usted tiene que gastar 70. Empieza una cuestión bastante de un pantano legislativo y burocrático que al final del día uno puede sospechar que le van a ganar por cansancio. Bueno, caramba, estos dos tipos, sobre todo Musk, tiene una cabeza evidentemente de otra dimensión, ¿no? Baja cohetes, bajan los cohetes y se paran ahí de algo que hace 5 años hubiese sido una locura. Él hace eso todo el tiempo, tiene esta cabeza tan particular que funciona en el sector privado. La telaraña del sector público, vamos a ver cómo juega con él. Mi sospecha es que se va a cansar más temprano que tarde. Y el éxito del departamento también tiene que ver en su propia desaparición. En tanto, si llegan a ser muy exitosos, en 2 años no tendrían gran trabajo para realizar. Así que es parte también de la cabeza de estos tipos, en cuanto no son burócratas, no son funcionarios. ¿Se proyecta en una vida de 2 años al departamento? No se proyecta, pero en la cabeza de Musk, muy probablemente, y esta cuestión de Vivek, que yo lo leí ayer o anteayer, que bueno, no queda del todo claro si va a asumir él también como codirector de este departamento. ¿Por qué? Porque quiere ser gobernador de Ohio el año que viene. Bueno, no queda del todo claro, es todo muy a la Trump. Yo no lo veo en el largo plazo un señor como Musk, estando 4 años en Washington, lidiando con burócratas. O sea, a nivel financiero, digamos, el gobierno de Trump va por un lado a recaudar más, con toda esta lógica arancelaria que está anunciando, y también pretende en simultáneo tener un gasto más eficiente de los recursos del Estado. Esto último, sí, efectivamente es así. O sea, va a tener por 2 canales. Es que recaudar más vía por una cuestión de una agresiva política arancelaria, la teoría económica dice que eso no necesariamente es así, ¿no? Yo pongo tarifas y bueno... Al lado del costo. Y bueno, y hay menos comercio, y hay una desviación de comercio, y eso supone... O sea, no es lineal eso. No, decididamente eso no es lineal, decididamente está clara esta cuestión de reducir el tamaño del Estado y eso generar eficiencia en un Estado que, insisto, ¿no? Tiene 7% de déficit fiscal en un contexto de crecimiento. Los Estados Unidos han crecido el año pasado y el anteaño y han tenido 5, 6 y 7% de déficit fiscal. Habían tenido 10 y 11 durante la pandemia. Para mí es un tema central que no está debidamente, salvo en algunos sectores de Washington, debidamente pensado en cuanto a su dimensión en el corto y sobre todo en el mediano plazo. Es una bomba de tiempo. Y otra política fiscal de Trump sería bajar impuestos, cosa que al final del día él ha mencionado, pero lo menciona cada vez menos ahora, ¿no? Y probablemente no lo termina haciendo, porque es un estado deficitario. Ya que estábamos con Elon Musk, y más allá de este programa en concreto que él lideraría o co-lideraría, ¿cuáles son los puntos de coincidencia que explican esta asociación? Y no solo con Elon Musk, sino también con estos otros grandes señores, no sé si podemos decir los tecnofeudales, como pueden ser Jeff Bezos, que también va a estar en la asunción de Trump. Bezos es de Amazon, Zuckerberg de Meta, que también tuvo un cambio en sus políticas de restricción de las fake news, podemos decir, que fue muy significativa en los últimos días. Altman, el CEO de OpenAI, también va a estar en la asunción de Trump. Parece que ha logrado alinear de alguna forma a los grandes líderes de las grandes tecnológicas. Tim Cook, el de Apple, también va a estar en la asunción. Y él no se olvida de su pasado como empresario. O sea, si bien ya no podemos decir que es estrictamente un outsider, porque ya tiene una experiencia de un término anterior de gobierno, él sigue hablando un lenguaje y sigue buscando un modelo de gestión más parecido a lo que él estuvo acostumbrado durante toda su vida. Y con estas personas él habla el mismo lenguaje, que es el lenguaje de los negocios, que es el que él entiende y el que él se siente cómodo. Que tal vez un político más de carrera o de pura cepa no tenga la misma facilidad que tiene él para llegar y conectar con este tipo de figuras. Hay otro tema perdón, si querías decir algo sobre esto. Sí, mi único matiz ahí sería que históricamente Silicon Valley ha sido demócrata. Claro, ha sido muy eso demócrata. es lo que a mí Así que me todos llama la estos, atención. salvo más, incluso más, hace en el pasado, que era una persona más liberal, han votado, pero de una manera brutalmente a los demócratas. Si uno ve el financiamiento de una y otra campaña, tanto Trump en el 16, en el 20 versus Biden y ahora versus la vicepresidenta, los grandes billonarios han dado mucho más dinero a los demócratas que a los republicanos. Esto es un poco antiintuitivo. Y hay ¿Qué un pasó cansancio. ahora? Bueno, acá hay cierto cansancio. Les recomiendo enormemente un señor que se llama Mark Anderson, que es el fundador de Netscape. ¿Se acuerdan de Netscape? Hace mucho. Ustedes son jóvenes. En los 90 Netscape era un browser, ¿no? Uno de los primeros. Mark Anderson fue uno de los fundadores. Es un venture capitalist ahí en Silicon Valley. Él era demócrata y está en el New York Times y en otros lados mostrando cómo
ha habido un creciente cansancio en Silicon Valley con estas políticas de los demócratas regulatorias, de regular las redes sociales y de establecer que todo aquel que disentía con ellos era o misógino o racista o homofóbico o lo que sea. Y en ese sentido, la última entrevista de Mark Anderson en el New York Times es fascinante al respecto de cómo muestra el cambio de él y de otros, de Musk antes y de Peter Thiel. Es otro gran billonario que fue el primero, el de ¿cómo se llama este? PayPal. Este sistema, exactamente, el creador de ese sistema, que es el primero que dice, bueno, basta con esto, me cansé, voy contra. Como la tesis, y corregime, es más o menos, bueno, en un momento nos dejaron hacer y nosotros éramos los que liderábamos la vanguardia, en determinado momento nos empezaron a controlar e incluso cambió la percepción de la ciudadanía hacia nosotros, que nos empezó a demandar otra cosa y nos puso en otro lugar incluso social, y eso ya no les gusta tanto, y entonces también eso explica parte del cambio en la posición. Yo creo que sí, efectivamente ha habido, y sobre todo desde el COVID en adelante, toda esta cuestión de la fake news y de la necesidad de censurar, en donde el FBI y el gobierno central se ha metido mucho en la vida de las empresas. Se ha metido mucho en Meta, se ha metido mucho en Google, y bueno, todo lo que pasó con este traspaso, con la compra al final de Twitter por parte de Musk, que pagó 44.000 millones de dólares por una empresa que vale hoy 10, 12.000. Y que en ese sentido parece ser una cuestión de este señor de establecer un nuevo sistema en donde, bueno, acá cualquiera, libertad de expresión total, con todos los problemas que eso tiene también, ¿no? Pero que uno sospecha que es preferible al otro, o al menos yo sospecho y creo que es preferible al otro. Ese cambio radical que tuvo al principio Musk por esto, ahora empieza a hacer mella en el resto de Silicon Valley. Y en ese sentido, bueno, en definitiva, ahora son... No sé si la palabra es pro-Trump, estos grandes billonarios, ¿no? Hay una cuestión más moderada, de algo más en el centro, de algo que antes estaba que tenía más relación con los demócratas. ¿Cuál se espera que sea el rol de los demócratas como una fuerza opositora, ¿no? Porque ya estamos viendo que a nivel por lo menos estratégico electoral perdieron el apoyo de grandes colectivos. Recién mencionábamos hace un ratito el voto latino, estamos hablando de los empresarios de Silicon Valley también. Deben haber otros colectivos también que no los hayamos mencionado. ¿Cómo se va a desenvolver, ¿no? Debilitado por haber perdido el gobierno y por contar con menos apoyo? Bueno, sí, en definitiva los demócratas tienen claro, al menos gran parte, que tienen que tener un cambio de liderazgo. Hay una parte, los demócratas, también los republicanos, es bien interesante eso, un punto sobre el anterior. Musk lidera una corriente que tiene que ver con la inmigración legal como algo muy bueno. La inmigración ilegal, bueno, está toda la cuestión, todo este show off de Trump, de ir contra eso. Pero todos están de acuerdo, todos estamos de acuerdo con la inmigración legal. Dentro de los republicanos hay un sector que lidera este señor muy de derecha que se llama Steve Bannon, que había sido un asesor de Trump, que está muy en contra de Musk. Así que hay allí una división. Hay dos lados claramente definidos dentro de los republicanos. Y tiene que ver con los demócratas, con lo que tú preguntas. Dentro del Partido Demócrata también ha habido hay dos claros bandos. Una izquierda muy radical que se ha sentado, por ejemplo, en las universidades, en los medios, en determinados estados de los Estados Unidos que han intentado capturar y han logrado en parte a Biden y en parte a la vicepresidenta, y otra histórica, más moderada, la de Clinton, y en parte la de Obama. Bueno, ahí hay una disputa de poder y tendrá que emerger un nuevo liderazgo demócrata. Es imprescindible. ¿Quién va a liderar a los demócratas en este contexto? Nancy Pelosi tiene 80 y pico de años. Obama es un señor que ha sido presidente y no puede liderar y ha perdido. Michelle Obama, tal vez, no quiere. Michelle no quiere, le han dicho de todas maneras y colores, tenés que ser la candidata a presidente o tenés que ser un líder. No quiere saber nada. Las memorias de Michelle son en ese sentido interesantísimas, ¿no? Hay que releerla, es un personaje formidable, que en definitiva al final del día no quiere participar. Bueno, no sabemos quiénes, tiene que haber un emergente liderazgo demócrata, y hoy no se ve, tampoco tiene que estar hoy, ¿no? Hoy es 20 de enero del 2025, sí, en un año, ¿no? Porque en 2 años hay elecciones de medio término y estará en disputa el Senado y una Cámara de Representantes que está casi cabeza a cabeza, que hay 5 congresales más republicanos que demócratas. Pero no hay nadie que se perfile hoy con ese rol. Yo no lo conozco, no sé si probablemente haya. Yo no sabría que la gobernadora de Michigan tal vez.
El gobernador de California no puede ya, en medio de esta tragedia de los incendios que se repiten en Los Ángeles y que han pasado y que demuestran un muy mal manejo, ¿no?, de la burocracia estatal de la séptima economía del mundo, que es California, ¿no? Era el ex popular gobernador de California, parecía como un candidato natural para liderar a los demócratas de cara a 2 años y a 4, y uno sospecha que no lo va a hacer. La gobernadora de Michigan, que tiene este apellido que no me sale, podría ser eso, podría ser esa. Seguramente aparecerán otros nombres que en verdad yo no conozco, pero que tienen que estar allí en las gateras, ¿no? Me gustaría preguntarles sobre la situación en Medio Oriente por un par de cuestiones. Hace años Biden viene negociando con Qatar y con Egipto meses, una posible salida a este conflicto. Él dijo públicamente que quería que antes del 20 de enero ya estuviera solucionado. Inmediatamente Trump sale a jugar fuerte ahí y dice, si no se soluciona esto va a ser un infierno. Se empezó a por lo menos abrir un camino de salida. No sabemos lo que va a pasar, pero mi duda es qué tan fuerte pudo haber sido esta presión de Trump sobre Netanyahu o sobre, bueno, otros líderes, como para que efectivamente se diera el acuerdo que no se venía dando en esta administración de Biden. Israel es uno de los grandes beneficiados de que hayas ganado Trump. Es uno de los grandes beneficiados. Distinto puede pasar con Ucrania. Creo que Ucrania es uno de los que sale más perjudicado de todo esto. A ver, lo que se espera un poco de todo esto, obviamente, es que Trump siga apoyando a lo que es el Estado israelí. Él en su primer mandato había empezado con lo que son los acuerdos de Abraham, que buscaba de alguna forma normalizar las relaciones diplomáticas con sus vecinos. Creo que el gran objetivo que tiene en los próximos 4 años es hacer que Arabia Saudita y Israel establezcan relaciones diplomáticas. Esto obviamente está un poco condicionado a lo que pase en los próximos meses con la cuestión, obviamente, palestina, pero sí, obviamente se espera que en ese tema tenga un intervencionismo que tal vez no vamos a ver en otras áreas, como por ejemplo Ucrania. ¿Compartís, Pedro, respecto a eso? Sí, de acuerdo. Los acuerdos, justamente los acuerdos de Abraham se restablecieron en relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos, Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, y creo que faltaba alguien allí. Muchos dirán que el 7 de octubre fue una decisión de Hamás y al final del día no se sabe bien si de Irán, para romper esa posibilidad. Parece que estaba en ciernes pueden ser una negociación de muchos años, ¿no? El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita, nada menos, e Israel, y el 7 de octubre en parte estaba pensado por Hamás para romper ese puente que los dejaría aislados. En verdad, Hamás y en definitiva también Hezbollah han quedado muy aislados e Irán muy debilitado. Muchos hablan, ¿no?, de un diálogo profundo entre Netanyahu y Trump, sobre todo de parte de Netanyahu, para atacar determinados sectores nucleares en Irán, ¿no? Lo cual sería en los próximos días algo muy delicado. Y también, bueno, estos son 2 personajes muy particulares, ¿eh? Son aliados, pero son tipos muy fuertes, ¿no? Y parece que también que haya habido un par de conflictos en un contexto en donde es interesante. Lo de los rehenes fue ayer, se cambiaron rehenes por detenidos, algunos terroristas, ¿no? 90 terroristas de Hamás que salen liberados, y estas 3 chicas que en estas imágenes terribles de ayer, ¿no? Hasta el último segundo de esta gente de Hamás amenazándolas y demás. Y en ese contexto es bien interesante, fue el 19 de enero. Así que, ¿quién fue responsable? ¿Biden o Trump? O los dos, ¿no? Los dos se achacan, ¿no?, cierto. Cada uno lleva el agua para su molino. Los dos están contentos, ¿no? Y en un punto tienen razón los dos, ¿no? Porque, ¿verdad fue durante o no? No sé. Claro, porque parte de la discusión era si la nueva administración encabezada por Trump iba a poder sostener el acuerdo que estaba llevando adelante la administración Biden. Parecería que eso se habría logrado, ¿o no? Y bueno, dale. Yo creo que sí. O sea, creo que en realidad gran parte de que se haya logrado un acuerdo ayer tiene que ver con que el futuro es Trump. O sea, eso estuvo siempre sobre la mesa y fue un factor que ejerció presión para poder llegar a un acuerdo. Entonces, sí, creo que vamos a poder ver, si no cambia, si no pasa nada las próximas semanas demasiado extremo, que se pueda por lo menos cumplir con la liberalización de los próximos 3, 4 rehenes cada 2 fines de semana, creo que es. Bien. Es un acuerdo complejo. Me quedan 2 mini capítulos. Uno es Ucrania, vos decías, es uno de los perjudicados, si se quiere, de la victoria de Trump. No sé si, Pedro, tenés la misma opinión. Bueno, sí, es un punto en donde no queda del todo claro queda claro que Trump ha sido y es ambiguo al respecto con Putin, sobre todo, ¿no? Con este personaje que él quería atraer
en esta disputa para con China, tenerlo de este lado y no del otro para que contribuya a que el fiel de la balanza vaya para un lado, pero también es cierto que por otro lado, gran parte de la dirigencia de los Estados Unidos, la dirigencia europea y en verdad el mundo occidental está con Ucrania y sería una tragedia que Ucrania pierda esta guerra, no solo para Ucrania, también obviamente para Europa y en definitiva también para nosotros. Es como lo de Hong Kong con lo de Taiwán, son símbolos, están lejos, pero están muy cerca. Y en ese sentido nos queda, lo último, este gran actor que no nombramos, Marco Rubio, secretario de Estado, ex senador por la Florida, ¿no? Un cubano-americano, que en este sentido es muy contundente. Él ha sido y es muy pro-Ucrania, muy pro-Taiwán, muy pro-Israel, muy claro en su política hacia Venezuela, ¿no? Venezuela es una dictadura, ¿no? Como algunos que no entienden del todo que allí hay una dictadura. Efectivamente, allí hay una dictadura que es un problema no solo para Venezuela. Ahí queda muy claro que es un problema para nosotros también, ¿no? Y en ese sentido, Marco Rubio tiene estas diferencias con Trump que habrá que ver cómo se manejan. Obviamente ahí manda Trump. Pero lo que parecería que Trump quiere que las partes negocien, tiene el tema de las armas como un aliciente, ya sea para presionar a Rusia o a Ucrania a que negocien, ya sea mandando más armas o mandando menos armas. El tema es que parecería que Trump está dispuesto a que Ucrania pierda parte de territorio y eso es lo que sería una señal peligrosa para el mundo, es que un país invada a otro y le saque territorio por No, y también los efectos que va a tener en Europa y en la OTAN, que también es otro que está siguiendo muy de cerca lo que está pasando con Ucrania, porque uno de los grandes riesgos es que también Trump decida de forma casi bilateral con Putin resolver el tema, dejando fuera de la mesa a los propios ucranianos y a los propios europeos. Entonces, ese es un tema que sí él prometió resolver esto rápidamente, pero ¿a qué costo? Bien, y el otro capítulo que me quedaba, por lo menos para cerrar el menú que tenía pendiente, es América Latina. En algún par de ocasiones lo mencionaste, Pedro, dijiste que así como la relación con China era una cuestión existencial para Estados Unidos, también podía terminar siendo para la región y que también en función de cómo sea la política arancelaria de Estados Unidos, eso podía también significar una oportunidad para la región. ¿Podemos explicar un poco por dónde van esos tiros? Sí, efectivamente, María Eugenia sabe más que yo de esto, así que yo hablo pero un poquito atrevido, ¿no? Pero en definitiva el nearshoring y el friendshoring es una oportunidad para nosotros, decididamente para Uruguay, que tiene esta estabilidad institucional, algo que decididamente va a aprovechar Milei. Milei va a aprovechar eso en términos de acuerdos, de un intento de libre comercio o de perspectivas de inversiones que vengan para aquí. Así que muy probablemente Trump no se tirará ese tiro en el pie de establecer aranceles para la región y eso necesariamente será una oportunidad para nosotros, ¿no? Es para la región. Y Uruguay como país pequeño no se puede dar el lujo de no tener un buen relacionamiento con Estados Unidos. El año pasado, a nivel de exportación de bienes, Estados Unidos fue el tercer mercado de exportación y si sumamos servicios, esto se magnifica mucho más. Entonces, vos hablabas acá del friendshoring y el nearshoring, creo que eso es... Sí, por supuesto. Una de las grandes que están dentro de lo que es las promesas de Trump tiene que ver con de tener el outsourcing, o sea, el hecho de que las empresas americanas inviertan en otros países y produzcan en otros países. Durante muchas décadas, los últimos 20, 30 años, el sistema de producción global se organizó en cadenas globales de valor. O sea, un producto participaban muchos países con muchos componentes distintos o muchos servicios agregados. Trump, que con su proteccionismo en su primer mandato, y el COVID nos demostró que eso también es muy riesgoso. Entonces, este paradigma está cambiando un poco a lo que es el nearshoring, o sea, hacer cadenas de abastecimiento más cortas, pero menos riesgosas. O sea, tal vez no importa que sea el producto más barato, pero sí que vos puedas garantizar que lo puedas abastecer y que llegue en tiempo y que llegue en forma. A ver, la lógica de esto es la dislocación en determinado momento de las industrias. Afectó el trabajo en buena parte del Estados Unidos más industrial. Ese fue como el primer llamado de atención y al que Trump de alguna forma trató de responder en su primer gobierno y después el COVID lo que hizo fue, bueno, te encontraste con un evento disruptivo que cambió la circulación en el mundo y la movilidad en el mundo y entonces con industrias trabajando a distancia en cadenas de valor, eso se complejizó de manera tremenda. Y todas las producciones sanitarias estaban en China. Claro, desde las máscaras a remedios. Entonces ahora la idea es, bueno, hagamos esto pero más cerquita. Más cerca y con menos riesgos. O sea, todo siempre es minimizar los riesgos que tenemos. Entonces, bueno, una cosa que propone Trump es volver a hacer Estados Unidos una potencia manufacturera. Y si no puede producir dentro, por lo menos produzamos cerca o en países amigos o aliados. Y ahí es donde América Latina y donde Uruguay tiene que jugar estratégicamente para captar inversiones, para mostrarse como un mercado confiable, para mostrarse como una plataforma para conectar justamente las firmas americanas con el mercado
el mercado estadounidense. Y eso es a través de qué manera se va a volver, porque eso parecería que era el mundo que dejó de estar, ¿no? El mundo de los TLC, por ejemplo, parecería que es algo que está en discusión. No es ese del tipo de relacionamiento del que estamos hablando. Un TLC lo puede potenciar, pero no necesariamente tiene que haber un TLC para que esto suceda. Puede haber una relación bilateral sin un acuerdo concreto como sería un tratado de libre comercio. Sí, de hecho, Uruguay y Estados Unidos tienen el TIFA. O sea, ya Claro. tienen algún acuerdo donde negocian ciertos aspectos. O sea, un acuerdo de libre comercio siempre ayuda. Acá entramos en la discusión de Mercosur, que creo que es otro programa, pero no necesariamente solamente necesitas un TLC para poder captar inversiones. A veces basta con tener una política de captación de inversiones. Nosotros tenemos las zonas francas, puerto libre, aeropuerto libre, una batería de cuestiones que además son políticas de Estado, que no han ido variando dependiendo del color del gobierno y que pueden ayudar de alguna forma tal vez a traer ese tipo de inversiones y a potenciar nuestro vínculo con Estados Unidos. Bien, muy bien. María Eugenia Pereira, Pedro Insar, muchísimas gracias por estos minutos. Después, A ustedes. seguramente los volvamos a convocar cuando Trump ya esté en funciones y avance con las medidas que prometió. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ahora hacemos un corte.